La sangre goteaba de los nudillos de Marcus mientras aferraba la lanza improvisada, sus ojos escudriñando el retorcido dosel azul sobre él. El grito de la niña se había detenido hacía 3 segundos. 3 segundos demasiado tarde. Se abrió paso a través de la maleza fosforescente, con ramas de bordes afilados como navajas que le cortaban los brazos, siguiendo el rastro de tierra removida y tallos rotos que se adentraba en el bosque de Pesadilla. Elena. Su voz se quebró al llamarla. La única respuesta fue el espeluznante parloteo de criaturas invisibles y el lejano estruendo de algo masivo moviéndose entre los árboles. Sus pies descalzos resbalaron en el musgo viscoso que lo cubría todo en ese lugar olvidado de Dios, pero no disminuyó la velocidad. No podía. No mientras ella estuviera ahí fuera, sola. El rastro lo llevó más allá de grotescas formaciones de hongos que pulsaban con luz propia, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de su desesperación. Cada paso chapoteaba en el lodo orgánico que cubría el suelo del bosque. Una mezcla de materia vegetal descompuesta y algo más que olía a cobre y a podredumbre. Sobre él, el dosel era tan espeso que solo se veían fragmentos del cielo alienígena, pintado en tonos de púrpura y oro que herían la vista. Un destello de movimiento a su izquierda. Marcus se giró, lanza en alto, y los vio. 3 de los cazadores de piel azul emergieron de detrás de los enormes troncos de los árboles, sus alargadas extremidades moviéndose con gracia depredadora. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras hechas con los cráneos de bestias locales. Pero sus ojos brillaban con una inteligencia que le erizó la piel a Marcus. Llevaban armas que nunca había visto, hojas curvas que parecían absorber la luz, haciéndolas parecer como heridas oscuras en el aire. El cazador más grande levantó su arma y habló en un idioma que sonaba como cristales rotos mezclados con el susurro del viento a través de los huesos. Marcus no necesitó traducción. Pudo ver la camisa rasgada de Elena colgando de uno de sus cinturones como un trofeo. Y las manchas de un azul negruzco en sus armas le dijeron todo lo que necesitaba saber sobre lo que le habían hecho a otros que se habían cruzado en su camino. ¿Dónde está? La voz de Marcus apenas era humana ahora, más un gruñido que palabras. Los cazadores inclinaron sus cabezas al unísono, estudiándolo con la fría curiosidad de científicos examinando un espécimen interesante. Uno de ellos se rió, un sonido como el viento en un cementerio, y dijo algo que hizo que los otros chocaran sus armas en lo que podría haber sido una muestra de diversión. Marcus cargó. La punta de la lanza se clavó en el pecho del cazador que reía, hundiéndose profundamente entre lo que pasaba por costillas en esas criaturas. Sangre azul, espesa como el aceite y con olor a ozono, salpicó el rostro de Marcus mientras el cazador caía hacia atrás. Su máscara se partió al golpear el suelo, revelando una pálida piel azul y ojos como agujeros negros que parecían absorber la luz. Pero los otros 2 ya se movían, más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería poder moverse. Sus armas silbaban en el aire con una precisión mortal. Una hoja pasó zumbando junto a su oreja, tan cerca que sintió el aire desplazado y la extraña frialdad que emanaba del metal. Marcus rodó hacia un lado, se levantó con una roca en la mano libre y la arrojó a la máscara del cazador más cercano. El cráneo se partió con un sonido como de cerámica rota, revelando los rasgos alienígenas debajo. La criatura tropezó, momentáneamente cegada por su propio disfraz destrozado, y Marcus le clavó la lanza en la garganta. Más sangre azul brotó a borbotones, siseando al tocar el suelo y matando el musgo fosforescente al contacto. El tercer cazador estaba sobre él antes de que pudiera liberar el arma. Cayeron juntos, rodando por el fango fosforescente, cada uno tratando de ganar la ventaja. El cazador era más fuerte, sus músculos como cables de acero bajo la extraña piel azul. Pero Marcus estaba desesperado. La desesperación tenía una fuerza propia, alimentada por 3 días de búsqueda y el recuerdo del rostro aterrorizado de Elena la última vez que la vio. Logró poner sus manos alrededor del cuello de la criatura y apretó con todas sus fuerzas. Los ojos del cazador se hincharon, pero giró su hoja en un arco vicioso que habría abierto el vientre de Marcus si no se hubiera apartado en el último segundo. La hoja rozó sus costillas en su lugar, abriendo piel y músculo, enviando un fuego a través de su sistema nervioso que le hizo ver estrellas. Marcus rugió y le clavó la rodilla en el abdomen al cazador.
La criatura se dobló, su arma volando de sus dedos inertes, y Marcus agarró una piedra afilada del suelo. La descargó en la nuca del cazador con un crujido húmedo que resonó en el bosque. La criatura se sacudió una vez y quedó inmóvil, su sangre mezclándose con la materia orgánica del suelo del bosque. El silencio se apoderó del bosque, roto solo por la respiración entrecortada de Marcus y los sonidos distantes del ecosistema alienígena. Se quedó de pie entre los cuerpos de sus enemigos, la sangre azul mezclándose con la suya en su piel, y escuchó cualquier señal de Helena. La herida en su costado ardía como ácido, pero la ignoró. El dolor era solo información, y en ese momento, la única información que importaba era la ubicación de Helena. Allí, impresas en la tierra blanda junto a los cazadores muertos, había huellas de botas. Pequeñas, apenas visibles en la penumbra, pero definitivamente humanas, adentrándose más en el bosque hacia el infernal destino al que los cazadores la estaban llevando. Marcus recuperó su lanza, limpió la sangre azul en el musgo y la siguió. El rastro lo llevó a través de un paisaje que parecía diseñado por la locura. Árboles con cortezas que parecían carne retorcida se alzaban hacia un cielo del color de viejos moratones. Sus ramas se entrelazaban en lo alto para formar un dosel que filtraba la luz del sol alienígena en patrones danzantes de azul y verde. Flores que brillaban con luz propia se giraban para seguir su paso como ojos malévolos, sus pétalos abriéndose y cerrándose al ritmo de los latidos de su corazón. A lo lejos, podía oír las llamadas de seres que nunca habían evolucionado en la Tierra. Sonidos que hacían que su cerebro primitivo gritara advertencias sobre depredadores y peligros. Algo que sonaba como un cruce entre el aullido de un lobo y una puerta oxidada resonó a su derecha, respondido por otra cosa que parloteaba como 1000 insectos hablando al unísono. El propio aire parecía vivo con movimiento, como si el bosque mismo lo estuviera observando. Pero siguió moviéndose. Helena solo tenía 8 años, y estaba en este infierno por su culpa. Porque se había quedado dormido durante su guardia. Porque le había fallado cuando más lo necesitaba. El recuerdo lo golpeó como un golpe físico, tan vívido como si estuviera sucediendo de nuevo. 3 días atrás, acurrucados en las ruinas de lo que alguna vez pudo ser un edificio. Helena le había agarrado el brazo con sus pequeñas manos y le había suplicado que no la dejara dormir. Cuando duermo, vienen, había susurrado, con los ojos muy abiertos por un terror que ningún niño debería sentir jamás. Las cosas de las sombras. Susurran e intentan llevarme. Me muestran cosas terribles. Él había prometido mantenerse despierto, prometido mantenerla a salvo, prometido que nada la lastimaría mientras él estuviera allí. Pero el agotamiento lo había vencido de todos modos. El peso acumulado de semanas sin un descanso adecuado finalmente superó su voluntad de permanecer consciente. Se despertó para descubrir que ella no estaba, y las huellas de los cazadores de piel azul se alejaban de su refugio, junto con signos de una lucha que le heló la sangre. 3 días sin dormir y le había fallado de todos modos. El suelo del bosque comenzó a inclinarse hacia abajo, llevándolo a un barranco donde los árboles crecían aún más grandes y retorcidos. El musgo fosforescente era más espeso aquí, cubriéndolo todo en una alfombra de luz azul verdosa que pulsaba en lentos ritmos hipnóticos. Frutos extraños colgaban de las ramas superiores, algunos del tamaño de manzanas, otros tan grandes como sandías, todos brillando con una luz interior que sugería que eran más que simple materia vegetal. Mientras caminaba, Marcus se dio cuenta de que ya no estaba solo. Algo lo seguía, manteniéndose justo fuera de la vista en la oscuridad periférica entre los árboles. Podía oír el suave andar de pies que parecían demasiado grandes para pertenecer a cualquier criatura terrestre, y ocasionalmente vislumbraba movimientos que sugerían algo del tamaño de un perro grande, pero con proporciones completamente equivocadas. Una rama se partió detrás de él, resonando con fuerza en el inquietante silencio del barranco. Marcus se giró, con la lanza lista, y vio una figura emergiendo de las sombras teñidas de azul. No era uno de los cazadores. Este era diferente. Más pequeño, de proporciones más humanas, aunque la piel seguía siendo de ese antinatural tono azul. Vestía ropas hechas con la piel de algún animal local, toscamente cosidas, pero funcionales, y no llevaba armas que Marcus pudiera ver.
Pero eso no significaba que no fuera peligroso. La figura levantó las manos en lo que podría haber sido un gesto de paz, con las palmas hacia afuera y los dedos extendidos. Cuando habló, las palabras tenían un fuerte acento pero eran reconocibles, pronunciadas en un inglés que claramente había sido aprendido en lugar de adquirido de forma natural. «Tu niña», dijo, su voz con una extraña cualidad armónica que dificultaba determinar su género o edad. La pequeña de cabello amarillo como la luz del sol. La llevan al foso de los sueños, donde las sombras se reúnen para alimentarse. El agarre de Marcus en su lanza se tensó, sus nudillos blancos por la tensión. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» «Soy Cal. Una vez fui como ellos, un cazador de los tocados por la sombra». La figura de piel azul señaló a los cazadores muertos detrás de Marcus, su expresión ilegible en la penumbra. «Pero aprendí vuestro idioma de los otros que vinieron antes. Aprendí vuestras costumbres, y aprendí que no todos los de vuestra especie merecen morir. Algunos de vosotros lucháis contra la oscuridad en lugar de alimentarla. ¿Otros?». La mente de Marcus corría, procesando esta nueva información. Si había otros humanos aquí, otros supervivientes, todo cambiaba. ¿Hay otros humanos aquí? Cal asintió sombríamente, su expresión oscureciéndose. «Los hubo». Los cazadores los llevaron al foso de los sueños, uno por uno, a lo largo de muchas estaciones. Los dieron de comer a las cosas de las sombras que viven en los lugares profundos bajo el mundo. Pero esta niña, ella es diferente. Las sombras la llaman, pero ella les responde. Los cazadores temen lo que eso podría significar. ¿Dónde está ese foso? A 2 horas de viaje a través del pantano de sangre, en la arboleda sagrada donde nacieron las primeras sombras. Pero no puedes simplemente entrar y llevártela. Los cazadores son muchos y han preparado rituales de atadura y sacrificio. Creen que si entregan voluntariamente la niña a las sombras dejarán en paz al resto de nosotros. Marcus comenzó a caminar en la dirección que Cal había indicado, sus pies encontrando apoyo en las resbaladizas piedras que bordeaban el suelo del barranco. «Entonces tendré que hacerles cambiar de opinión». Cal se puso a su lado, moviéndose con la gracia fluida de alguien que había pasado años aprendiendo a navegar por este infierno. «Morirás. Los cazadores se cuentan por docenas, y conocen este terreno mejor que tu propia piel. Tienen armas forjadas en los fuegos del corazón de las cuevas profundas, hojas que pueden cortar piedra y hueso con la misma facilidad. Tal vez, pero no antes de recuperar a Helena». Viajaron en silencio durante un tiempo, los únicos sonidos eran el chapoteo de sus pies en el lodo orgánico y las lejanas llamadas de los habitantes del bosque. El barranco se ensanchó gradualmente, llevándolos a un terreno que se volvía progresivamente más extraño y hostil. Los árboles aquí eran diferentes, su corteza de un profundo color rojo que se parecía inquietantemente a la sangre seca, y sus ramas se movían sin que ningún viento las agitara. Extraños insectos zumbaban en el aire, algunos no más grandes que moscas terrestres, otros del tamaño de pájaros pequeños con alas que brillaban como vidrio roto. Parecían curiosos por los viajeros, circulando a una distancia segura y emitiendo sonidos como pequeñas campanas. Marcus espantó a uno que se acercó demasiado y se sorprendió cuando su mano lo atravesó como si estuviera hecho de luz en lugar de carne. «El pantano de sangre debe su nombre a las algas rojas que cubren el agua», explicó Cal mientras se acercaban al borde del bosque, «pero también a aquellos que han muerto intentando cruzarlo. El agua en sí no es el peligro. Lo que vive debajo de ella es otra historia». Marcus pudo ver a qué se refería Cal. Ante ellos se extendía un vasto humedal salpicado de pozas de agua que reflejaban el cielo alienígena como espejos esparcidos. Pero el agua no era azul ni clara como podría haber esperado. En cambio, era de un profundo color rojo que se parecía exactamente a charcos de sangre fresca esparcidos por el paisaje. Cosas se movían bajo la superficie, emergiendo ocasionalmente para observar a los viajeros con ojos como carbones encendidos antes de desaparecer de nuevo sin apenas una onda. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Marcus, probando el terreno al borde del pantano con su lanza. El arma se hundió varios centímetros en lo que parecía tierra sólida, revelando que el apoyo aquí sería, como mínimo, traicionero. «Los cazadores los llaman nadadores de sueños», respondió Cal,
su voz con una nota de respeto que podría haber sido miedo. Se alimentan de pensamientos y recuerdos, extrayéndolos a través del agua. Un hombre puede ahogarse en el pantano de sangre con la cabeza bien alta sobre la superficie, simplemente porque su mente ha sido vaciada de todo lo que lo hacía ser quien era. Las botas de Marcus chapoteaban en un lodo que parecía agarrarse a sus pies a cada paso. Más de una vez, tuvo que usar su lanza para saltar sobre parches de terreno que parecían sólidos, pero que resultaron ser finas costras sobre un fango sin fondo. Cal se movía con la gracia fácil de alguien que había aprendido a navegar por este infierno, pareciendo saber instintivamente qué áreas eran seguras y cuáles se tragarían a un hombre entero. El pantano se extendía por millas en todas direcciones, un laberinto de cursos de agua e islas conectadas por caminos que aparecían y desaparecían dependiendo de la marea y la hora del día. Extraños árboles crecían del agua misma, sus raíces formando redes enmarañadas que creaban puentes entre los dispersos parches de tierra. Pero incluso estas calzadas naturales eran traicioneras, resbaladizas por las algas y hogar de criaturas que Marcus prefirió no examinar demasiado de cerca. «Háblame de las cosas de las sombras», dijo Marcus mientras se detenían a descansar en un trozo de tierra relativamente sólido. La isla apenas era lo suficientemente grande para ambos, rodeada de agua roja que lamía suavemente los bordes con sonidos como secretos susurrados. La expresión de Cal se oscureció, y por un momento permaneció en silencio, observando el agua con ojos que habían visto demasiado. No son de este mundo ni de ningún mundo que conozca la luz. Vienen primero en sueños, susurrando, prometiendo las cosas que el corazón más desea. Algunos que los oyen enloquecen por el anhelo. Otros simplemente desaparecen, dejando atrás solo caparazones vacíos que respiran y caminan, pero ya no piensan ni sienten. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Desde el primer recuerdo de mi gente. Aprendimos a evitarlos, a mantenernos alejados de los lugares profundos donde se reúnen para desovar y alimentarse. Construimos nuestras ciudades en terrenos elevados, en lugares donde el sol brilla más y las sombras no pueden encontrar asidero. Pero entonces vuestra gente comenzó a llegar. Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire del pantano. El agua roja alrededor de su isla comenzó a burbujear y agitarse como si algo grande se estuviera moviendo bajo la superficie. ¿Cuántos a lo largo de los años? Quizás unos 30 humanos han llegado a través de las grietas en el cielo, tal como lo hiciste tú. La mayoría murió rápidamente, asesinados por el entorno o por cazadores que los veían como invasores. Una amenaza para el equilibrio que habíamos mantenido durante generaciones. Pero unos pocos sobrevivieron lo suficiente para aprender, para adaptarse, y las sombras se hicieron más fuertes. ¿Más fuertes cómo? Se alimentan de la conciencia, de la chispa que hace que un ser pensante sea más que solo carne y hueso. La conciencia humana es diferente a la nuestra, más brillante quizás, más compleja. Cuando se alimentan de humanos, se vuelven más de lo que eran, más inteligentes, más peligrosas, más hambrientas. La cosa bajo el agua rompió la superficie con un sonido como de seda rasgándose. Marcus vislumbró algo que podría haber sido una cabeza, si las cabezas pudieran estar hechas de sombra líquida y ojos ardientes. Los observó por un momento con una inteligencia que claramente no era animal, y luego se deslizó de nuevo bajo la superficie roja sin hacer ruido. Helena no era la primera niña que se habían llevado, se dio cuenta Marcus. El pensamiento hizo que su estómago se contrajera con rabia y repulsión. ¿Han hecho esto antes? Sí, pero ella es la más fuerte. Cuando los otros gritaban, las sombras simplemente los consumían, añadiendo su esencia a la creciente oscuridad. Cuando Helena grita, les responde en su propio idioma. Los cazadores creen que esto la convierte en un gran peligro o en un gran regalo. Y no están dispuestos a arriesgarse. Llegaron al borde del pantano cuando el sol alienígena comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de púrpura y oro que habrían sido hermosos en otras circunstancias. El suelo firme se sentía bien bajo los pies de Marcus después de horas de navegar por el traicionero humedal, pero sabía que aún no estaban a salvo. Más adelante, el terreno se elevaba en colinas rocosas cubiertas de una vegetación que parecía más familiar, casi terrestre, excepto por el tinte azul que coloreaba todo en este mundo. A lo lejos, quizás a una milla de distancia,
pudo ver el parpadeo de fuegos entre los árboles. Docenas de ellos, dispuestos en patrones que sugerían una ceremonia en lugar de un simple campamento. El foso de los sueños, dijo Cal en voz baja, siguiendo la mirada de Marcus. Comenzarán el ritual cuando salga la segunda luna. Las sombras son más fuertes entonces, más hambrientas, más dispuestas a aceptar la ofrenda. Marcus podía ver ahora el campamento, extendido por un claro que había sido tallado en el bosque con evidente cuidado. Docenas de cazadores de piel azul se movían alrededor de una serie de fuegos, sus movimientos rituales y precisos. Llevaban túnicas y máscaras que los transformaban de meros guerreros en algo más primario, más conectado con las antiguas tradiciones de su pueblo. Y allí, en el centro de todo, había un agujero negro en el suelo que parecía absorber la luz misma. Incluso desde esa distancia, Marcus podía sentir que algo andaba mal en ese lugar, algo que le erizaba la piel y hacía que su visión se desenfocara en los bordes. Era como si la propia realidad fuera más delgada allí, estirada hasta el punto de ruptura por fuerzas que no deberían existir en el mismo universo que el pensamiento racional. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, revisando sus armas y catalogando mentalmente la situación táctica. Era inútil, por supuesto. 2 contra docenas sin el elemento sorpresa y sin un terreno ventajoso. Pero Helena estaba allí abajo en alguna parte, y eso era todo lo que importaba. Cal miró al cielo, donde la primera luna ya era visible, un disco pálido que bañaba todo en una extraña luz plateada. Quizás una hora antes de que salga la segunda luna. Después de eso, se encogió de hombros elocuentemente, el gesto diciendo más de lo que las palabras podrían sobre la futilidad del rescate. Una vez que el ritual comenzara, Marcus estudió el campamento, contando enemigos y buscando ventajas. Había demasiados cazadores y estaban demasiado bien posicionados. Centinelas patrullaban el perímetro, sus armas brillando a la luz del fuego. El espacio ritual en sí estaba elevado, accesible solo por un camino estrecho que podía ser defendido fácilmente por un pequeño número de guerreros. Un asalto directo sería un suicidio. Pero Helena estaba allí abajo, probablemente en uno de los toscos refugios que podía ver dispuestos alrededor del foso como las puntas de una estrella. Contaba con él, tal como había contado con él para mantenerse despierto y mantener a raya a las sombras. Le había fallado una vez. No le fallaría de nuevo. Necesito una distracción, dijo, su mente trabajando en posibilidades y descartándolas con la misma rapidez. Algo lo suficientemente grande como para alejar a todos los cazadores de ese foso. Cal lo miró fijamente, sus rasgos alienígenas ilegibles en la penumbra. ¿Qué tipo de distracción? Del tipo que aleje a todos los cazadores de ese foso y los mantenga ocupados el tiempo suficiente para que yo saque a Helena. ¿Puedes hacer eso? Durante un largo momento, Cal no respondió. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi contemplativa. Hay una manera. Los cazadores almacenan sus pólvoras explosivas en cuevas debajo del campamento. Sustancias que usan para despejar desprendimientos de rocas y excavar nuevos sitios rituales. Si eso se incendiara todo a la vez. Pero es probable que me mate, y posiblemente a ti también si estás demasiado cerca cuando suceda. No tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Los ojos de Cal estaban fijos en el foso y Marcus pudo ver algo en su expresión que podría haber sido culpa o arrepentimiento. He visto a demasiados morir en ese lugar, consumidos por sombras que engordan con sangre inocente. Demasiados niños alimentados a la oscuridad mientras guerreros como yo se quedaban de brazos cruzados y lo llamaban necesidad. Si hay una oportunidad de terminar con esto. Se volvió hacia Marcus y su voz era firme. Dame tiempo para llegar al otro lado del campamento. Cuando veas la señal, muévete rápido. Tendrás solo unos minutos antes de que se den cuenta de lo que está sucediendo y se reagrupen. Antes de que Marcus pudiera preguntar cuál sería la señal, Cal había desaparecido, fundiéndose en el paisaje con la gracia fluida de alguien que había pasado años aprendiendo a ser invisible. Marcus se quedó solo en la ladera, observando los preparativos rituales abajo y luchando contra el impulso de simplemente cargar colina abajo de inmediato. Los cazadores estaban arrastrando algo de uno de los refugios ahora,
algo pequeño y que luchaba contra las ataduras que lo sujetaban. Elena. Incluso a esa distancia, podía ver su cabello amarillo reflejando la luz del fuego y la forma en que se mantenía erguida a pesar de su evidente miedo. Estaba viva y estaba luchando. Eso era todo lo que necesitaba saber. La ataron a un poste cerca del borde del foso, su pequeña figura empequeñecida por el enorme altar de piedra que rodeaba el agujero en el suelo. La visión de ella allí, indefensa y sola, mientras los cazadores preparaban sus cuchillos rituales y cantaban en su idioma alienígena, hizo que la rabia corriera por las venas de Marcus como fuego líquido. La segunda luna apareció en el horizonte, un disco pálido que bañaba todo en una extraña luz plateada que hacía las sombras más profundas y amenazantes. Los cazadores comenzaron a cantar, sus voces subiendo y bajando en armonías que parecían hacer vibrar el aire mismo con una energía antinatural. Y del foso llegó un sonido de respuesta, como el susurro del viento a través de una tumba, pero con una inteligencia detrás que hablaba de hambre antigua y paciencia malévola. Marcus podía ver a Elena ahora, su pequeña figura rígida de terror mientras las voces de las sombras la llamaban desde las profundidades. Intentaba ser valiente, podía notarlo, pero era solo una niña, sola y rodeada de criaturas de pesadilla que querían dársela de comer a algo aún peor. Entonces la explosión iluminó la noche. Vino del otro lado del campamento. Un destello brillante que convirtió la noche en día por una fracción de segundo, seguido de un estruendo retumbante que sacudió el suelo e hizo que las rocas cayeran por la ladera. Marcus vio a los cazadores corriendo, gritando, algunos de ellos en llamas por los escombros ardientes que habían llovido sobre el campamento. En el caos, no pudo ver qué había causado la explosión, pero no lo necesitaba. Cal había cumplido su promesa. Marcus corrió. Cubrió la distancia hasta el campamento en segundos, sus pies apenas tocando el suelo mientras descendía a toda velocidad por la pendiente. La mayoría de los cazadores corrían hacia la explosión, pero unos pocos permanecían cerca del foso, continuando su ritual incluso mientras el caos estallaba a su alrededor. Marcus golpeó al primero por detrás, clavando su lanza a través de la espalda de la criatura y saliendo por su pecho. El cazador cayó de bruces en el foso, y Marcus oyó como su grito se cortaba abruptamente mientras las sombras lo reclamaban. Los otros cazadores se giraron, armas en mano, pero Marcus ya estaba en movimiento. Rodó bajo una hoja oscilante que le habría arrancado la cabeza, se levantó dentro de la guardia del cazador y le clavó su cuchillo en la garganta. Sangre azul salpicó las piedras rituales mientras la criatura se derrumbaba, su máscara cayendo para revelar rasgos torcidos por la sorpresa y el dolor. Un tercer cazador se abalanzó sobre él con una lanza que brillaba con veneno fosforescente. Marcus paró el golpe con su propia arma, sintiendo el impacto recorrer sus brazos, luego se metió dentro del alcance del cazador y le abrió el vientre con una viciosa estocada ascendente de su cuchillo. La criatura se dobló con un sonido húmedo y gorgoteante, sus entrañas derramándose sobre los altares. Elena cortó sus ataduras con rápidos tajos de su cuchillo, las cuerdas partiéndose como agua bajo la afilada hoja. Ella cayó en sus brazos, sollozando de alivio. Sabía que vendrías, susurró contra su pecho, sus pequeñas manos aferrándose a su camisa. Les dije que vendrías, pero no me escucharon. Dijeron que las sombras me llevarían, y que nunca te volvería a ver. ¿Estás herida? Pasó sus manos por los brazos y piernas de ella, buscando heridas. Parecía ilesa físicamente, pero sus ojos tenían una cualidad atormentada que hablaba de un trauma que iba más allá del mero dolor físico. No, pero Marcus, hay algo en el foso. Algo que sabe mi nombre. Me ha estado llamando desde que me trajeron aquí, prometiendo mostrarme cosas maravillosas si solo cierro los ojos y escucho. Como si fueran convocados por sus palabras, los susurros se elevaron desde las profundidades del foso. Pero estos no eran los sonidos sin sentido que Marcus había oído antes. Eran palabras, pronunciadas con una voz como de piedra moliéndose mezclada con el suspiro del viento a través de espacios vacíos. Elena, ven a nosotros, niña. Tenemos tantas maravillas que mostrarte. Una oscuridad tan hermosa donde el dolor no puede llegar y el miedo no puede seguir. Elena escondió su rostro contra el hombro de Marcus, y él la sintió temblar. Haz que pare, suplicó.
Haz que dejen de llamarme. Más cazadores regresaban del lugar de la explosión, y Marcus podía verlos rodeando el foso con las armas desenvainadas. Estaba superado en número al menos 20-1, sin ningún lugar a donde correr y con Helena que proteger. Pero la tenía de vuelta, y eso era lo que importaba. Moriría antes de permitir que se la llevaran de nuevo. Quédate detrás de mí, le dijo, levantando su lanza e intentando proyectar más confianza de la que sentía. Los cazadores se acercaron lentamente, sus armas brillando a la luz del fuego. Se movían con la cuidadosa precisión de guerreros experimentados, extendiéndose para rodear el altar y cortar cualquier posible ruta de escape. Su líder, una criatura masiva con cicatrices cubriendo su piel azul y una máscara hecha del cráneo de algo con demasiados dientes, dio un paso adelante y habló en un inglés con fuerte acento. Has interferido con la ofrenda, cosa humana. Las sombras se inquietan. La niña debe ser entregada a ellas voluntariamente o nos llevarán a todos. Consumirán nuestros sueños y nos dejarán como cascarones vacíos que solo conocen el hambre. Sobre mi cadáver, gruñó Marcus, cambiando su agarre en la lanza y calculando los ángulos de ataque. Eran demasiados. Pero si podía derribar a su líder, tal vez los otros dudarían lo suficiente como para que él encontrara otra salida. El cazador con cicatrices inclinó la cabeza, estudiando a Marcus con ojos que contenían un respeto a regañadientes. Eso se puede arreglar, si insistes. Pero sabe esto, el destino de la niña ya está sellado. Las sombras han probado sus sueños, han sentido la fuerza de su mente. No se les negará aquello que anhelan. Ya veremos. El ataque vino de todos lados a la vez. Un asalto coordinado que hablaba de larga práctica y sofisticación táctica. Marcus giró y golpeó, su lanza encontrando carne, pero eran demasiados. Una hoja le cortó la espalda, enviando fuego a través de sus nervios. Otra le abrió un corte en el brazo que hizo que la sangre corriera, volviendo resbaladizo su agarre en el arma. Estaba siendo abrumado, forzado a retroceder hacia el borde del foso, donde las sombras susurraban hambrientas desde las profundidades. Detrás de él, Helena se apretaba contra la piedra del altar, tratando de hacerse lo más pequeña posible mientras la batalla se desataba a su alrededor. «Helena, corre», gritó, parando una estocada que le habría abierto la garganta y respondiendo con un contraataque que salpicó sangre azul. «No te dejaré», gritó ella de vuelta, su joven voz llena de una feroz determinación que le recordó por qué estaba luchando. Un cazador se abalanzó sobre ella con un cuchillo curvo, su hoja tejiendo patrones en el aire que parecían dejar rastros de oscuridad tras de sí. Marcus se arrojó entre ellos, recibiendo en su hombro la hoja destinada a Helena. El arma se hundió profundamente, enviando agonía a través de todo su brazo izquierdo, y cayó con fuerza sobre el altar de piedra. Los cazadores se acercaron para el golpe de gracia, sus armas levantadas para los ataques finales que acabarían con su vida y dejarían a Helena indefensa. Marcus luchó por levantarse, su visión nublándose por la pérdida de sangre y el dolor, pero su cuerpo no obedecía sus órdenes. Entonces Helena gritó. No fue un grito de miedo o de dolor. Fue algo completamente diferente, un sonido que parecía venir de un lugar más profundo que su garganta, resonando con armónicos que ninguna cuerda vocal humana debería ser capaz de producir. El aire mismo a su alrededor comenzó a brillar como ondas de calor que se elevan de la piedra calentada por el sol, y los susurros del foso se cortaron de repente, como si hubieran sido estrangulados. Los cazadores detuvieron su avance, sus armas bajando mientras miraban a la niña con asombro y terror. Los ojos de Helena habían cambiado, volviéndose completamente negros, y cuando habló, su voz llevaba armónicos que parecían venir de todas partes a la vez. «Queréis alimentarme a las sombras», dijo, y sus palabras parecieron resonar desde las profundidades del foso mismo. «Pero las sombras ya son mías». La oscuridad que fluía desde el foso ya no era informe. Tenía forma, propósito, y se movía a la orden de Helena como una extensión de su voluntad. Fluyó alrededor de los cazadores como humo viviente, y donde los tocaba, simplemente dejaban de existir. Sin gritos, sin forcejeos. Un momento estaban allí, al siguiente se habían ido, dejando solo aire vacío y el olor a ozono. En segundos, el área alrededor del foso quedó vacía,
excepto por Marcus y Elena. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, pero no los tocaba, esperando la orden de Elena como una mascota leal espera las instrucciones de su amo. Elena, dijo Marcus con cuidado, luchando por ponerse de pie a pesar de sus heridas. ¿Puedes oírme? Ella se volvió para mirarlo, y por un momento, sus ojos seguían siendo de ese negro antinatural que parecía absorber la luz misma. Luego parpadearon, volviendo a su marrón normal, y se desplomó como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Marcus la atrapó antes de que golpeara el suelo, alejándola del borde del foso. La oscuridad se retiraba ahora, fluyendo de regreso a las profundidades como el agua que busca su propio nivel, pero aún podía oír susurros resonando desde abajo. Susurros diferentes, sin embargo, satisfechos. ¿Qué me ha pasado?, preguntó Elena débilmente, su voz apenas un susurro. No lo sé, admitió Marcus, comprobando su pulso y encontrándolo estable, aunque rápido. Pero fuera lo que fuese, nos salvó la vida. Un movimiento en su visión periférica le hizo girar. Una figura se acercaba a través del campo de batalla, moviéndose lentamente y favoreciendo su pierna izquierda. Cal, de alguna manera todavía vivo a pesar de la explosión que había iluminado la mitad del bosque. Su piel azul estaba oscurecida por las quemaduras, y un brazo colgaba inútil a su lado, pero caminaba por sus propios medios. El foso de los sueños, dijo Cal, mirando el agujero en el suelo con una expresión de asombro. Ha estado en silencio por primera vez en mi memoria. ¿Qué ha hecho ella? Creo que lo ha hecho suyo, dijo Marcus, ayudando a Elena a sentarse contra una de las piedras del altar. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Ahora nos vamos, dijo Elena, incorporándose con evidente esfuerzo. Las sombras ya no quieren hacer daño a la gente. Solo estaban perdidas y asustadas, como yo, como todos nosotros cuando llegamos a este lugar. Pero necesitan quedarse en los lugares profundos a los que pertenecen, donde no puedan herir a nadie por accidente. Caminó hasta el borde del foso y habló a la oscuridad de abajo. Sus palabras eran demasiado bajas para que Marcus las oyera. Los susurros se elevaron en respuesta, pero sonaban diferentes ahora, menos hambrientos, menos desesperados, más como una conversación entre iguales que la súplica desesperada de depredadores por su presa. Cuando se volvió hacia ellos, parecía de nuevo una niña normal de 8 años, excepto por la sabiduría en sus ojos, que pertenecía a alguien mucho mayor. Deberíamos irnos, dijo simplemente. Este lugar ya no es para nosotros. Viajaron durante la noche, poniendo distancia entre ellos y el foso de los sueños. Cal los guió por caminos que evitaban lo peor del pantano, aunque el progreso era lento debido a sus heridas y al agotamiento. La explosión aparentemente había destruido la mayor parte del campamento de cazadores, y los que habían sobrevivido parecían más interesados en atender sus heridas que en perseguir a los fugitivos. Mientras caminaban, Marcus se encontró estudiando a Elena con nuevos ojos. La niña, que había estado aterrorizada de las sombras solo unas horas antes, ahora parecía completamente a gusto en la oscuridad que los rodeaba. Señalaba caminos seguros a través de terrenos traicioneros con una confianza que sugería un conocimiento que no debería poseer, y más de una vez vio sus labios moverse como si estuviera manteniendo conversaciones con compañeros invisibles. Las voces, dijo durante una de sus paradas para descansar. ¿Todavía las oyes? No como antes, respondió ella, su joven rostro serio a la luz de la luna. Antes intentaban quitarme cosas, mis recuerdos, mis pensamientos, pedazos de quien soy. Ahora es más como hablar con amigos que viven muy lejos. Me cuentan cosas sobre este lugar. Me ayudan a entender cómo estar a salvo aquí. ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué plantas son seguras para comer? ¿Dónde cazan los animales peligrosos? ¿Cómo encontrar agua limpia? Hizo una pausa, considerando. ¿Cómo ayudar a otras personas que están perdidas y asustadas como nosotros? Cal los condujo a un valle oculto donde la vegetación azul daba paso a algo más reconocible. Hierba que era realmente verde. Árboles que parecían que podrían haber crecido en la tierra. El cambio fue tan drástico que Marcus se preguntó si de alguna manera habían cruzado a una región completamente diferente, una menos tocada por las fuerzas alienígenas que habían dado forma al resto de este mundo.
Aquí hay cuevas, explicó Cal mientras acampaban en un claro junto a un arroyo que corría claro y frío. Cuevas seguras, donde la roca es demasiado densa para que las sombras penetren, y con caza que se puede obtener sin temor a veneno o depredación. Podríais construir una vida aquí si quisierais. Marcus miró alrededor del valle, notando las posiciones defendibles y la abundancia de recursos. Era un buen lugar, mejor que cualquier otro en el que se hubieran refugiado desde que llegaron a este mundo. ¿Y tú? Mi gente no me dará la bienvenida después de esta noche. He roto demasiadas leyes, he violado demasiadas tradiciones. Pero quizás sea lo mejor. Quizás es hora de nuevas alianzas, nuevas formas de pensar sobre lo que es posible en este mundo. Cal señaló hacia la boca de una cueva de donde una luz tenue sugería profundidades que se extendían lejos en la ladera. Hay algo que debería mostraros. Algo que puede cambiar vuestra comprensión de a que nos enfrentamos todos aquí. Dentro de la cueva, tallados en las paredes de piedra con evidente cuidado y habilidad, había símbolos e imágenes que contaban una historia. Algunos mostraban figuras de piel azul como Cal viviendo en armonía con su entorno. Otros mostraban humanos, reconocibles a pesar del primitivo estilo artístico. Pero en los grabados más nuevos, humanos y gente de piel azul estaban juntos, sus hijos jugando a sus pies mientras extrañas criaturas observaban desde la sombra sin malicia. Las viejas historias, explicó Cal, su voz resonando extrañamente en la cámara de piedra. De antes de que los cazadores aprendieran a temer, antes de que las sombras se volvieran hambrientas de más de lo que podían consumir naturalmente. Hablan de un tiempo en que nuestros pueblos eran aliados. Cuando las sombras servían como guardianes de los lugares profundos en lugar de depredadores que consumían todo lo que tocaban. ¿Qué cambió?, preguntó Marcus, estudiando los grabados con creciente fascinación. La obra de arte era sofisticada, mostrando una clara evidencia de intercambio cultural entre especies. El miedo, dijo Elena en voz baja desde detrás de ellos. Había estado examinando los grabados en la pared del fondo, sus pequeños dedos trazando las líneas talladas con evidente familiaridad. Las sombras se asustaron cuando gente nueva empezó a llegar a través de las grietas en el cielo. Pensaron que la gente nueva les haría daño o los ahuyentaría, así que empezaron a esconderse en los sueños, donde se sentían más seguras. Pero esconderse les dio hambre, y el hambre las volvió peligrosas. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Marcus. Me lo dijeron en el foso, antes de que vinieras. Me mostraron cómo era antes y cómo podría volver a ser si todos pudieran aprender a confiar los unos en los otros. Durante los días siguientes, se establecieron en una rutina que comenzó a sentirse como los cimientos de una nueva vida. Marcus cazaba y recolectaba, sus habilidades adaptándose lentamente al ecosistema alienígena. Bajo la paciente instrucción de Cal, aprendió que frutas eran seguras para comer y cuáles causaban alucinaciones que podían durar días. Descubrió cómo rastrear a los animales de caza locales, criaturas que parecían un cruce entre ciervos y conejos grandes, pero que se movían con la velocidad y astucia de los depredadores. Cal les enseñó a ambos los fundamentos del idioma local, un complejo sistema de sonidos y gestos que podía transmitir información sobre todo, desde patrones climáticos hasta estados emocionales. Elena demostró ser una lingüista natural, aprendiendo las palabras alienígenas con una facilidad que asombró a sus dos maestros. Pero fue la creciente relación de Elena con las sombras lo que resultó más notable. Se sentaba junto a la boca de la cueva por las tardes, aparentemente escuchando voces que Marcus y Cal no podían oír, respondiendo ocasionalmente en idiomas que parecían cambiar y transformarse incluso mientras los hablaba. Cuando Marcus le preguntaba de qué trataban las conversaciones, ella decía cosas como, están aprendiendo a ser útiles en lugar de hambrientas. O, quieren saber si es seguro salir durante el día a veces. Fue al cuarto día cuando los otros supervivientes los encontraron. Marcus regresaba de una cacería, cargando el cadáver de algo que parecía un antílope de color azul, cuando oyó voces hablando en inglés. Se acercó con cuidado, lanza en mano, y encontró a Elena y Cal hablando con tres personas que nunca había visto antes. Dos hombres y una mujer, todos con las cicatrices y el aspecto curtido de supervivientes a largo plazo. Marcus. Elena corrió hacia él, la emoción brillando en sus ojos.
Son como nosotros. También llegaron a través de las grietas en el cielo. El mayor de los tres, un hombre canoso con el pelo gris y ojos alerta que no se perdían nada, se adelantó con la mano extendida en señal de saludo. Soy Robert. Estos son Sarah y Jim. Hemos estado sobreviviendo en este valle durante unos 2 años. Cal nos contó lo que pasó en el Foso de los Sueños. ¿Estuvisteis allí?, preguntó Marcus, estrechando la mano ofrecida y notando el agarre firme y las palmas callosas de alguien que había realizado un duro trabajo físico. Lo suficientemente cerca como para ver las luces y sentir temblar el suelo. Y lo suficientemente cerca como para ver a los cazadores huyendo después, sus campamentos en llamas y sus armas esparcidas. La noticia ya se está extendiendo entre las tribus. Algunos lo llaman el fin de las viejas costumbres. Otros dicen que es el comienzo de algo nuevo. Sarah, una mujer compacta con manos de ingeniera y grasa bajo las uñas, estudiaba a Elena con interés profesional. Cal dice que la niña habló con las sombras, las hizo obedecerle. No fue así, protestó Elena, su joven voz llena de indignación. No eran malas. Solo estaban hambrientas y asustadas y lejos de casa, como todos nosotros. Simplemente les dije que estaba bien dejar de tener miedo. Y escucharon, dijo Jim, maravillado. Era más joven que los otros, tal vez a mediados de los 20, con el tipo de músculos que provenían del trabajo físico duro y una cara que sugería que sonreía a menudo a pesar de sus circunstancias. ¿Sabes lo que esto significa? Las sombras han sido la fuerza dominante en este continente durante generaciones. Los Pieles Azules construyeron toda su cultura en torno a evitarlas o apaciguarlas. Si Elena puede comunicarse con ellas. Tiene 8 años, dijo Marcus bruscamente, acercándose protectoramente a Elena. No es un arma ni una herramienta diplomática. Es una niña que ha pasado por suficientes traumas para toda una vida. Robert levantó las manos pacíficamente, su expresión comprensiva. No estamos sugiriendo nada de eso. Pero Marcus, tienes que entender que hay quizás 40 supervivientes humanos esparcidos por este mundo, viviendo escondidos y luchando solo para seguir vivos un día más. Hemos pasado años tratando de construir algo más que la mera supervivencia. Pero si hay una oportunidad para algo más que solo esconderse y malvivir. La hay, dijo Cal en voz baja. Sus rasgos alienígenas mostraban algo que podría haber sido esperanza. Ya 3 de los clanes de cazadores han enviado mensajes pidiendo contacto. Quieren saber si las viejas alianzas pueden renovarse. Si los humanos y mi gente pueden volver a trabajar juntos como lo hicimos en los tiempos antiguos. Marcus miró a Elena, que escuchaba la conversación con la expresión seria que ponía cuando pensaba en cosas importantes. Su pequeño rostro estaba marcado por una determinación que le recordó su respuesta a los cazadores en el foso. ¿Qué quieres hacer?, le preguntó. Quiero ayudar, dijo ella simplemente, su joven voz con una gravedad que pertenecía a alguien mucho mayor. Las sombras no son las únicas que están asustadas y lejos de casa. Quizás si todos trabajamos juntos, podemos hacer que este lugar se sienta más como un hogar para todos. Las discusiones se prolongaron hasta bien entrada la noche, alimentadas por una comida de carne asada y frutas que Sarah había recolectado de la abundante vida vegetal del valle. El grupo de Robert había establecido relaciones comerciales con algunas de las tribus de piel azul más moderadas, intercambiando el conocimiento humano de la metalurgia y la ingeniería por recursos locales y protección. Con la amenaza de las sombras neutralizada, o al menos controlada, las posibilidades de expansión eran enormes. Ya no estamos hablando solo de supervivencia, dijo Sarah, su voz animada por las posibilidades. Estamos hablando de construir una nueva sociedad, una que incluya a los humanos, los Pieles Azules y potencialmente a las propias sombras. Eso no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero es algo por lo que vale la pena trabajar. Empieza con la confianza, dijo Elena desde donde estaba sentada junto al fuego, su pequeña figura empequeñecida por los adultos a su alrededor. Y la confianza empieza por cumplir las promesas. Marcus sabía que ella estaba pensando en su promesa de protegerla, la que casi no había cumplido en el Foso de los Sueños. Pero ella tenía razón. La confianza era el cimiento de todo lo demás que pudieran esperar construir.
Durante las semanas siguientes, el valle se convirtió en un lugar de reunión para los perdidos y desplazados. Llegaron más supervivientes humanos, atraídos por los informes de seguridad y la posibilidad de construir algo permanente. Representantes de varios clanes de piel azul vinieron a negociar. Su sospecha inicial dio paso gradualmente a una cooperación cautelosa a medida que veían los beneficios de la alianza. Elena se convirtió en una especie de celebridad entre ambos grupos, aunque Marcus hizo todo lo posible por protegerla de demasiada atención. Tenía un don para los idiomas, aprendiendo rápidamente los diversos dialectos de los pieles azules, y su capacidad para comunicarse con las sombras la hizo invaluable como mediadora cuando surgían disputas territoriales. Pero fueron los niños quienes realmente derribaron las barreras. Niños humanos y jóvenes pieles azules jugando juntos, compartiendo juegos e historias, aprendiendo los idiomas de los otros con la adaptabilidad sin esfuerzo de la juventud. Al verlos, Marcus pudo ver cómo el futuro que Elena había imaginado comenzaba a tomar forma. No todo fue fácil. Había facciones conservadoras en ambos lados que se oponían a la alianza, convencidas de que sus costumbres tradicionales eran mejores que cualquier nuevo experimento. Más de una vez, Marcus se encontró ayudando a defender el valle contra incursores que querían mantener las viejas divisiones. Sus armas chocaban en batallas que dejaban el suelo empapado de sangre de múltiples especies. Pero cada defensa exitosa fortalecía los lazos entre los aliados. Y gradualmente, los ataques se hicieron menos frecuentes. A los incursores les resultaba más difícil reclutar partidarios a medida que se corría la voz de la prosperidad y seguridad que la alianza ofrecía a todos los que se unían a ella. La verdadera prueba llegó cuando las sombras comenzaron a agitarse de nuevo. Comenzó con informes de los exploradores. Vislumbres de oscuridad moviéndose a través de los bosques profundos. Susurros escuchados en lugares donde nadie hablaba. Algunos de los ancianos de piel azul advirtieron que las sombras se estaban volviendo inquietas de nuevo, que el control de Elena podría estar debilitándose a medida que crecía y su conexión con las extrañas fuerzas de este mundo evolucionaba. Marcus la encontró sentada junto al arroyo que atravesaba el valle, mirando el agua con esa expresión distante que significaba que estaba escuchando cosas que él no podía oír. El agua reflejaba las estrellas alienígenas en lo alto, creando patrones de luz que parecían cambiar y danzar con significado. «Están confundidas», dijo sin levantar la vista. Su joven voz llevaba notas de tristeza que ningún niño debería sentir. «No entienden por qué ya no les tenemos miedo. Algunas quieren volver a las viejas costumbres, a la caza y la alimentación, pero otras». Sonrió, y por un momento, pareció la niña de 8 años que se suponía que era. «Otras quieren aprender». ¿Aprender qué? A ser parte de algo en lugar de estar aparte. A ayudar en lugar de herir. A tener amigos que no teman lo que eres. Lo miró con esos ojos demasiado sabios. No son tan diferentes de nosotros, en realidad. Solo necesitan que alguien les enseñe cómo. La crisis llegó a un punto crítico cuando un grupo de sombras rompió la contención, emergiendo de las cuevas profundas para amenazar un asentamiento de pieles azules en el borde del valle. El ataque llegó sin previo aviso en plena noche, cuando la mayoría de los habitantes estaban dormidos e indefensos. Marcus y un equipo mixto de guerreros humanos y de piel azul respondieron a las señales de emergencia, pero las armas convencionales eran inútiles contra criaturas hechas de oscuridad viviente. Las lanzas y los cuchillos atravesaban inofensivamente la materia sombría, y las pocas armas que parecían tener algún efecto solo parecían enfurecer más a las criaturas. Elena insistió en ir con ellos, a pesar de las objeciones de Marcus y el peligro evidente. «No puedes luchar contra ellas», dijo, sus pequeñas manos agarrando su brazo con una fuerza sorprendente. «No como luchas contra la carne y la sangre. Tienes que hablar con ellas». El asentamiento era un caos cuando llegaron. Las sombras fluían por las calles como agua negra. Y donde tocaban a los habitantes de piel azul, esas personas simplemente se desvanecían sin dejar rastro. Los supervivientes se acurrucaban en edificios con puertas y ventanas selladas. Pero las sombras parecían poder filtrarse por cualquier rendija, por pequeña que fuera. Los guerreros formaron una línea defensiva alrededor de la plaza central del asentamiento, pero sus armas eran inútiles contra un enemigo que no tenía forma física.
Marcus observó con frustración cómo las estocadas de lanza y los golpes de espada pasaban inofensivamente a través de las sombras atacantes mientras las criaturas continuaban su masacre sin impedimentos. Helena caminó hacia adelante, pasó la línea de guerreros y gritó con una voz que llevaba armónicos imposibles. El sonido pareció resonar con el aire mismo, creando vibraciones que Marcus pudo sentir en sus huesos. «Deteneos», dijo, y las sombras se detuvieron en su ataque. «¿Por qué hacéis esto?». La respuesta llegó como susurros que parecían emanar de la oscuridad misma. Voces hablando en idiomas que nunca habían sido destinados a oídos humanos. Marcus no podía entender las palabras, pero podía oír la emoción debajo de ellas. Rabia, confusión, una soledad tan profunda que era como un peso físico. Helena escuchó, asintiendo ocasionalmente como si las voces alienígenas tuvieran perfecto sentido para ella. Luego habló de nuevo. Esta vez, sus palabras fueron en el idioma de las sombras, sonidos que dolían al oír, pero que de alguna manera transmitían significado a pesar de su naturaleza alienígena. La conversación continuó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Gradualmente, las sombras comenzaron a retroceder, fusionándose en formas más distintas. No formas humanas, pero algo que se acercaba a la organización, como si estuvieran tratando de recordar cómo ser individuos en lugar de una oscuridad colectiva. «Están enfadadas porque tienen miedo», explicó Helena a los guerreros, su joven voz resonando en la plaza. «Oyeron rumores de que íbamos a echarlas, a desterrarlas de los lugares donde han vivido tanto tiempo. No sabían que queríamos que fueran parte de lo que estamos construyendo». Finalmente, Helena se volvió hacia los guerreros. «Se van a casa», dijo simplemente. «No molestarán a nadie más, pero quieren ayudar a arreglar lo que rompieron». Mientras las sombras se retiraban a las cuevas profundas, Marcus vio algo que nunca había esperado. Algunas de ellas se detuvieron para ayudar a reparar el daño que habían causado, usando sus extrañas habilidades para restaurar edificios desaparecidos y reemplazar objetos perdidos. Estaban aprendiendo a ser constructivas en lugar de destructivas. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Robert cuando regresaron al valle. «Les recordé quiénes solían ser», dijo Helena, su pequeño rostro serio a la luz del fuego. «Antes de que se perdieran en la oscuridad, antes de que olvidaran cómo ser algo más que hambrientas». Las implicaciones eran asombrosas. Si las sombras no solo podían ser controladas, sino realmente reformadas, integradas en la creciente sociedad como miembros productivos en lugar de amenazas a contener, entonces las posibilidades eran ilimitadas. Pero requeriría paciencia, comprensión y, lo más importante, alguien que pudiera tender un puente entre la luz y la oscuridad. Alguien como Helena. Marcus la observó jugar con los otros niños al día siguiente, enseñándoles palabras de las sombras y aprendiendo juegos de los pieles azules a cambio, y sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Estaba creciendo demasiado rápido, asumiendo responsabilidades que ningún niño debería tener que soportar. Pero parecía feliz, más de lo que nunca había estado cuando solo huían y se escondían. «Es extraordinaria», dijo Cal, uniéndose a Marcus en la entrada de la cueva. «Tiene 8 años», respondió Marcus, el mismo estribillo que había estado repitiendo durante semanas. La edad son solo números. La sabiduría es algo completamente diferente. Cal observó cómo Helena ayudaba a resolver una disputa entre dos niños con la tranquila seguridad de una diplomática experimentada. «Mi gente tiene leyendas sobre niños como ella. Constructores de puentes, capaces de hablar con todos los poderes del mundo y hacer que escuchen». ¿Qué les pasaba en las leyendas? Crecían. Construían algo que duraba, la expresión de Cal era pensativa. Pero también se ganaban enemigos. Siempre hay quienes se benefician de la división, quienes temen la unidad más que el caos. Como si sus palabras los hubieran invocado, los exploradores llegaron corriendo al valle con noticias que helaron la sangre de Marcus. Una gran fuerza se acercaba desde el sur. Clanes de cazadores que habían rechazado todas las ofertas de alianza, unidos bajo un caudillo que había jurado destruir lo que llamaba la corrupción de las viejas costumbres. Tenían quizás 6 horas antes del ataque. Los defensores trabajaron frenéticamente para prepararse. Se erigieron barricadas en la estrecha entrada del valle.
Se distribuyeron armas y se asignaron posiciones defensivas basadas en el conocimiento táctico que los supervivientes habían acumulado durante años de luchar por sus vidas. Pero Marcus sabía que estaban muy superados en número. La fuerza atacante ascendía a cientos, mientras que los defensores del valle eran quizás 60. «Podríamos evacuar», sugirió Sara durante el consejo de guerra. «Llevar a los niños y retirarnos más adentro en las montañas. Vivir para luchar otro día». «¿Y a dónde ir?», preguntó Robert. «Esta es la única posición defendible en 100 millas a la redonda. Si la perdemos, perdemos todo lo que hemos construido. Todo el progreso, toda la esperanza de algo mejor que la mera supervivencia. Entonces nos defenderemos aquí», dijo Marcus, revisando sus armas por última vez. «Todos juntos, humanos, pieles azules y sombras por igual». El ataque comenzó al amanecer con una lluvia de lanzas y flechas que oscureció el cielo como una lluvia mortal. Marcus se agachó detrás de las barricadas con Helena apretada a su lado, escuchando los gritos de guerra de los cazadores que se acercaban. El sonido no se parecía a nada humano, un aullido ululante que parecía venir de todas direcciones a la vez, y hablaba de una furia primigenia que trascendía las especies. «Podría llamar a las sombras», dijo Helena en voz baja, su joven voz apenas audible sobre el estruendo de la batalla. «No», la voz de Marcus fue firme, aunque su corazón se encogió por el miedo en los ojos de ella. «Esta es nuestra lucha, nuestra elección. Si queremos construir una sociedad basada en la cooperación en lugar del miedo, tenemos que demostrar que podemos defenderla nosotros mismos». La primera oleada golpeó las barricadas como un tsunami de piel azul y acero. Un asalto coordinado que hablaba de disciplina militar y sofisticación táctica. Marcus luchó con una eficiencia desesperada, su lanza encontrando objetivos mientras aliados humanos y de piel azul luchaban a su lado. Jim cayó con una lanza en la pierna, pero Sara lo arrastró a un lugar seguro mientras Robert mantenía la línea con la tranquila precisión de un soldado profesional. Estaban siendo abrumados. Por cada atacante que derribaban, 2 más parecían ocupar su lugar. Las barricadas se desmoronaban bajo el asalto, y Marcus podía ver brechas abriéndose en su línea defensiva donde los defensores agotados ya no podían mantener sus posiciones. Entonces oyó la voz de Helena, no hablando a las sombras, sino a los propios defensores. Estaba coordinando sus esfuerzos, advirtiendo sobre ataques por los flancos, dirigiendo refuerzos a los puntos débiles de la línea. Su voz de niña de 8 años se extendió por el campo de batalla con una claridad sorprendente. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, la línea defensiva se mantuvo. Pero Marcus sabía que era solo cuestión de tiempo. Necesitaban un milagro. Y los milagros escaseaban en este mundo alienígena donde la supervivencia se medía en horas en lugar de días. Fue entonces cuando llegaron las sombras. No como invasores o armas, sino como aliados. Fluyeron desde las cuevas profundas como agua negra. Pero en lugar de consumir a los atacantes, simplemente se interpusieron en su camino. Las lanzas las atravesaban inofensivamente, pero de alguna manera las sombras eran lo suficientemente sólidas como para hacer tropezar a los guerreros que cargaban y enredar sus armas en zarcillos de oscuridad viviente. «No las llamé», dijo Helena, tan sorprendida como cualquiera por la inesperada ayuda. «Vinieron por su cuenta», dijo Cal, maravillado, observando cómo las criaturas de sombra trabajaban para desbaratar la fuerza atacante sin dañarlos realmente. «Están eligiendo un bando». La llegada de las sombras cambió el rumbo de la batalla, pero fueron los propios defensores quienes la ganaron. El coraje humano, la determinación de los pieles azules y la astucia de las sombras se combinaron en algo más grande que la suma de sus partes. La fuerza atacante, enfrentada a un enemigo que no podía entender ni derrotar, se retiró gradualmente en confusión y consternación. Al mediodía, el valle volvió a estar en silencio, excepto por los quejidos de los heridos y el sonido de los escombros siendo retirados del campo de batalla. La alianza había resistido. Más que eso, se había probado a sí misma en sangre y lucha contra aquellos que la derribarían. Marcus encontró a Helena sentada junto al arroyo de nuevo, su ropa rota y sucia, pero sus ojos brillaban con algo que podría haber sido esperanza. Ya no era la niña aterrorizada que le había suplicado que no la dejara dormirse.
Se había convertido en algo más, un puente entre mundos, una voz que podía hablar con fuerzas más allá de la comprensión humana. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose a su lado en las suaves piedras que bordeaban el agua. Mejor que bien, dijo ella, su joven voz llena de una tranquila satisfacción. Por primera vez desde que llegué aquí, siento que estoy en casa. Marcus miró alrededor del valle, a humanos y pieles azules trabajando juntos para atender a los heridos y reparar los daños. A las sombras moviéndose entre ellos como ayudantes en lugar de amenazas. No era la tierra, y nunca lo sería. Pero tal vez eso no era lo que importaba. Tal vez el hogar era algo que se construía en lugar de algo que se encontraba. Sí, dijo, pasando su brazo por los hombros de Elena y sintiendo el peso de la responsabilidad que lo había impulsado desde el día en que la encontró. Creo que tienes razón. Esa noche, mientras las dos lunas se elevaban sobre el valle y proyectaban su luz alienígena sobre la escena pacífica de abajo, Elena se quedó dormida contra el hombro de Marcus sin miedo ni pesadillas. Las sombras que una vez la habían llamado desde la oscuridad ahora montaban guardia sobre sus sueños, protegiendo en lugar de amenazar. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Marcus se permitió esperar que el mañana pudiera ser mejor que hoy. La batalla había sido ganada. La alianza había resistido. Y el mañana traería nuevos desafíos y nuevas posibilidades. Pero esta noche, estaban a salvo. Esta noche, estaban en casa. Si esta historia te ha transportado a otro mundo, no olvides dejar tu huella en este. Dale a me gusta, suscríbete para más viajes a lo desconocido y cuéntame en los comentarios qué alianzas forjarías tú en un mundo así. Tu apoyo es la energía que impulsa nuestra nave.